iniciamos formalmente la sesión del día de hoy, la conferencia del día de hoy, en el marco del Seminario de Política Exterior Contemporánea. Estamos platicando, escuchando a invitados especiales, especialistas también en los temas que nos están convocando. En esta ocasión tenemos la conferencia del maestro Philippe, titulada la política migratoria de México y el corredor meso-norteamericano de las continuidades a la inmediatez. Con un minutito voy a compartir un poco de la reseña curricular del maestro Philippe. Él es de nacionalidad francesa, profesor e investigador de nuestro Departamento de Ciencias Sociales. Es licenciado en Historia de la Universidad de Estrasburgo en Francia. Cuenta con una maestría en Ciencias Políticas del Centro de Estudios Europeos en París, Universidad de, bueno, no sabría decir cómo la pronunciación correcta, Marne-la-Vallée. Un máster en Geopolítica y Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de Toulouse, en Francia, y un máster en Educación por la Universidad de Borgoña, también en Francia, así como una especialidad en Estudios Internacionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y actualmente es doctorando en Sociología de la Universidad de París. Entonces, pues yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros, nosotras, aquí compartiendo pues su invaluable tiempo y su conocimiento. Yo dejo de compartir pantalla y tienes totalmente la palabra, y de nuevo muchísimas gracias por estar acá con nosotras y nosotros. Muchísimas gracias, estimado Eduardo. Gracias por la invitación. Buenos días a todas y todos. Veo que hay muchas caras conocidas, así que, bueno, también hay unos nombres que no conozco, porque más que caras veo nombres, ¿no? Pero pues es un gusto alcanzar cada vez más estudiantes de la UDEM. La presentación que les voy a hacer el día de hoy, pues aquí la estoy proyectando. Agradezco a el estudiante Pedro Holguín, que también creo es estudiante tuyo, Eduardo, en alguna materia, quien me apoyó en el marco de su servicio becario con hacer una buena parte de apoyarme con esta presentación, y luego ya le di mi toque personal. El día de hoy, pues vamos, ustedes saben que varios de ustedes han pasado entre mis manos en la clase de migración y procesos transfronterizos. Vamos a tratar de hacer un pequeño, voy a tomar el tiempo, ok, un pequeño recuento de los últimos años y de la política migratoria de México, pero en el marco del corredor meso-norteamericano, es decir, de todo lo que es Centroamérica, México y Norteamérica, que no tendría mucho sentido hablar únicamente de la política migratoria de México como tal, aislándola totalmente de su contexto, ¿no? Vamos a retomar varios elementos que algunos y algunas de ustedes habrán visto en clase conmigo, pero actualizándolos y complementando para llegar a lo que son el mes de noviembre de 2021. Entonces, bueno, cuando hablamos de migración internacional hay muchas dimensiones, pero tres que quiero resaltar. Primero, es multidimensional. Por fines analíticos o periodísticos solemos ultra simplificar el tema de la movilidad humana, ¿no? Que los migrantes son migración económica, que migración por cuestiones de violencia, que migración por violencia de género, que migración por calentamiento global, medio ambiente, refugiados climáticos. En realidad suele ser una mezcla de muchos factores, porque si comparamos con condiciones objetivas, no sé, dos mujeres que viven condiciones de violencia doméstica bastante similares, pues bueno, tomarán decisiones distintas en cuanto a emprender o no un camino migratorio según sus redes de apoyo, según sus modos de socialización, según sus experiencias familiares, etcétera, etcétera. Y hay otros ingredientes que son fundamentales para explicar la migración. El carácter de uno, qué tan temeroso soy, qué tan aventuroso soy,
ese deseo de conocer, de lo desconocido, de superarse, de cómo nosotros nos fuimos alimentando por algún tipo de artes, de literatura, etcétera. Eso es fundamental también. Es un fenómeno global con alcances nacionales y locales. No quisiera que vieran las noticias de que vemos López Obrador, Biden, y pues nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Lo que está sucediendo a nivel global, ahorita estamos celebrando, bueno, no sé si es una celebración, pero terminando la COP26, bueno, el calentamiento global tiene efectos aquí y ahora en personas desplazadas. Ya hay personas que se presentan acá, bueno, yo estoy en Nuevo León, acá hay quien estará donde esté, pero estoy seguro que en todas las partes hay personas que se presentan porque ya no da la tierra, porque ya hay demasiada sequía, porque ya las vacas no tienen con qué comer, etcétera. Y por lo tanto todos y todas podemos hacer algo también a nivel local. Y hay una fuerte feminización a nivel global, en el sentido de planetario, casi un migrante de dos es en realidad una migrante. Entonces también ahí está, suelo hablar de personas migrantes, de personas exiliadas, tratemos de hablar de personas, pero lo importante es resaltar esto, ¿no? Y lo vemos si abrimos cualquier periódico o cualquier medio de comunicación. Vemos familias, vemos varias generaciones, vemos muchos niños, niñas, adolescentes, y de hecho ha sido todo un tema de tensiones políticas que ahorita en un momento lo vamos a ver. Para que sea más ameno, les puse muchas fotos y bueno, traté de adaptar mi plática del día de hoy a un público no especialista, pero sí muy capaz y muy conocedor, ¿no? Entonces, espero que les guste mucho. Bueno, pero quiero empezar con ahí me van a odiar porque voy a criticar a México y que yo sé que tenemos el nacionalismo a flor de piel a veces, pero ustedes saben, los que me conocen, el respeto y amor que le tengo a este país, pero por lo mismo tenemos que ser objetivos, ¿no? Ahí tenemos en México cierta hipocresía o doble moral respecto a Estados Unidos. ¿A qué voy? Y lo quiero decir desde el inicio. No podemos escudarnos en que hay mugrosos centroamericanos que arreglen su propio país y por qué nos invaden. Hay avalanchas de haitianos que vayan a su país y que lo arreglen, cuando en realidad nosotros tenemos muchísimas personas con nacionales mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. Y tener tantita congruencia es ofrecer al prójimo lo que estamos exigiendo para nosotros mismos. Y bueno, esa es una gráfica que ya habrán visto tal vez en algunas partes. Vemos Estados Unidos es el país del mundo que por mucho recibe a más personas inmigrantes extranjeras. Se calcula que hay como 35, 36 millones de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, de los cuales 11.5 millones sin documentos migratorios. Entonces, y si vemos al contrario los países que más expulsan, como se dice en estudios demográficos, a migrantes, pues entre la India y México, pero México es el país, bueno, ya rebasado ligeramente por la India, pero que más, y no hay otro caso como México, que tenga casi 12 millones de personas en un solo otro país, porque las personas de la India están regadas en el mundo, en varios países. Entonces, tenemos que tener esta realidad en cuenta, porque no recibimos, México no es un país de inmigración, por mucho que haya cada vez más personas que se estén quedando porque están estancadas en cierto tránsito y consideran a México como destino, en México menos del 1% de la población es extranjera. Y de este 1%, 2/3 son en realidad México-estadounidenses que no tienen nacionalidad mexicana, ¿sí? Aquí en Nuevo León estamos hablando de menos todavía, 0.4% de la población es extranjera. Entonces, si quitamos los descendientes de mexicanos de Estados Unidos que son considerados, si vemos la población en situación irregular en el país, la mayoría de esta población es estadounidense en realidad. Estadounidense, es decir, pues descendientes de mexicanos en muchos casos, o estadounidenses que no son descendientes de mexicanos, pero que van y vienen sin tomar el cuidado de solicitar algún tipo de visa, ¿no? Y además, para actualizar estos datos al 2021, para octubre de 2021, recibió Estados Unidos 6.500 solicitudes de refugio de mexicanos. Es decir, cuando decimos, no, pues ¿por qué huyen de su país? Vayan y arréglenlo. Pues también hay personas mexicanas, incluso empresarios, que dicen que su vida está en peligro o que no pueden tener condiciones de vida dignas en México y que por eso tienen que solicitar el refugio en Estados Unidos. Creo que eso es bien importante. Nosotros también, tampoco somos un país extremadamente seguro para todo el mundo y hay muchos estados donde realmente hay personas que tienen que, para salvaguardar su vida, huir a otros países, así como lo hacen muchas personas de una diversidad de países, ¿no? Creo que eso es lo que quería decir. Ahora bien, claro que vamos a ver qué tipo de gobernanza
nótese las comillas, porque considero que no es gobernanza y lo vamos a explicar el por qué. Primero, no hay que olvidar lo multinivel en la aplicación de la ley, ¿no? Este es un tema, y empecé con eso, regional. No va a haber una resolución de cualquier situación complicada si no hay una cooperación multinivel, tanto a nivel regional, pero también que cada estado, es cierto, ponga de su parte, y todos los estados federados dentro de las federaciones, e incluso los municipios deben de participar, ¿no? Recientemente, les puedo decir, hay un cabildo aquí en el área metropolitana de Monterrey que quiso adoptar una reglamentación para que su policía municipal pudiera detener a personas migrantes, lo cual es totalmente ilegal, porque la ley claramente lo marca, es una prerrogativa que no tienen las policías municipales. Sin embargo, a nivel local, esta persona a cargo del Ejecutivo Municipal quería a fuerza que su policía pudiera detener a migrantes. Vemos cómo ahí hay fallas en esta gobernanza multinivel. Y la corresponsabilidad, no podemos, por supuesto, dejar a Estados Unidos, que tiene una responsabilidad actual e histórica absolutamente tremenda, que ahorita vamos a desglosar un poquito, pero también los otros países de América Latina y el Caribe. Es innegable que no podemos decir, ay, pobre Honduras, pobre gobierno, no hagas nada, nosotros te lo vamos a resolver, ¿sí? Efectivamente es un trabajo colaborativo, pero simplemente hay que tomar en cuenta las realidades, ¿no? Cuando vemos la situación de Haití ahorita, donde un tercio de la capital no está en manos del Estado, donde hace 2 meses mataron lo que me dicen los haitianos, ¿no? Varios ya me lo han dicho, ¿y cómo crees que yo puedo vivir en mi país si hasta el presidente con toda la Guardia Nacional que lo protege vinieron a su casa y lo mataron en julio de este año? Eso es imposible. Y bueno, para ahondar tantito el caso de Estados Unidos, pues hay un peso histórico muy tremendo. Si están las cosas como están, también hay una responsabilidad que no podemos dejar a un lado y que sería muy bienvenido que los protagonistas la reconocieran también. Hay una responsabilidad histórica, yo no sé si saben ustedes, pero esta expresión de república bananera viene de Centroamérica, viene de Honduras especialmente, pero de otros países de Centroamérica. Cuando la United Fruits Company de Estados Unidos explotaba el plátano, la banana realmente en estos países y los mantenía en una situación de explotación de sus riquezas agrícolas básicas y realmente quitaban y ponían durante décadas y decenas de presidentes, ¿no? Un caso muy sonado es el golpe de Estado en Guatemala en 1954, pero hasta la época más contemporánea, ¿no? El Manuel Zelaya en 2009 en Honduras, porque no le gustaba, y de hecho Hillary Clinton en uno de sus últimos libros pues reconoce la influencia, si bien no es un intervencionismo tan directo como anteriormente, reconoce totalmente que estuvieron permitiendo que esto sucediera, ¿no? Entonces hay muchas cosas, pero también hay narcogobiernos, ¿no? El presidente hondureño actual, su hermano, está en la cárcel en Estados Unidos por tráfico de droga, ¿verdad? Entonces, hay secretos a voces y pues bueno, hay fantoches que están en los ejecutivos de algunos países, pero también, bueno, cada país también tiene su historia específica, no podemos desglosar mucho, pero El Salvador también, las famosas maras, ¿no? La mara salvatrucha, estos chicos rapados con tatuajes por todas partes, bueno, o el barrio, bueno, y si ven los números que usan, los números, la MS 1318 son barrios y calles de Los Ángeles, ¿verdad? Porque fueron poblaciones masivamente deportadas de Estados Unidos a El Salvador, sin siquiera, miles de personas deportadas sin siquiera que les avisaran anteriormente al gobierno de El Salvador, ahí te va gente, ¿no? Entonces, bueno, tienes gente encarcelada durante más o menos tiempo según las personas y de repente los vas y nunca han vivido en El Salvador porque huyeron del país beneficiándose de un estatus privilegiado durante la guerra civil, etcétera, etcétera. Bueno, Estados Unidos también estuvo armando las contras, precisamente en los tiempos de la Guerra Fría, ¿verdad? En Centroamérica, para evitar que los gobiernos izquierdistas, comunistas tomaran el poder. Pues bueno, Estados Unidos en ese momento, la prioridad era luchar contra la amenaza roja. Hay un montón de cosas más que podemos ver, pero para decir que por supuesto que la potencia hegemónica de Estados Unidos tiene mucho papel protagónico, sin desresponsabilizar a los demás. Por eso empecé con la responsabilidad de México, de ser concurrente, pero también de todos los demás, ¿no? Y México, pues, es un mecanismo de poder sutil, pero pues replica a Estados Unidos, criminalizando la migración, la contención, la represión, que vamos a ver ahorita. Sin embargo, no siempre ha sido así y les propongo un pequeño viaje en el tiempo, algunas fotos que vienen del acervo fotográfico del COLEF y pueden ver la frontera entre Tijuana y San Diego, por ejemplo, a través del tiempo. Algunos han visto algunas fotos de mis clases. Miren, hasta el comedor, el ilegal, ¿no? O sea, irónicamente llamado el ilegal y pues la gente podía andar ahí en la frontera, no había tanto problema.
Miren acá, son más de 400 personas en el puente esperando a que ese vehículo que echa polvo ahí, que pasará, que es la frontera estadounidense, para ellos cruzar caminando tranquilamente. Entonces, realmente eran tiempos dorados donde es bien importante, si hay facilidad para ir de acá para allá, significa que también hay facilidad de regresar de allá para acá, ¿sí? Y lo vamos a ver en una gráfica más adelante y les voy a explicar un poquito más de esto, que es esta gráfica. A partir del momento que se militarizó la frontera, pues la tasa de retorno disminuyó drásticamente. Y es donde el stock, ¿cómo se llama en demografía? El número de personas en situación irregular en Estados Unidos, pum, 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 creció muchísimo. No tengo la gráfica, debí de ponerla. Pero esa es la gran inmigración mexicana. Pero antes era muy común regresarse a México cada rato, ir a trabajar por temporada de Estados Unidos. Ahorita que es Navidad, pronto pues regresar a México para estar con la familia. Luego en enero me vuelvo a ir a Estados Unidos. Y bueno, y es un modo de regulación de los flujos migratorios. Pero hay esa falsa idea de que si somos muy estrictos, ya no van a entrar, pero en realidad lo que sucede es que entran y ya no se van, ¿no? Entonces, ha crecido muchísimo a raíz de la militarización de las fronteras de Estados Unidos. En los 90s, bueno, ha habido varios programas, efectivamente, previo al NAFTA, a partir del 92, y fueron públicamente reconocidos y explicados en 94, cuando entra en vigor el NAFTA, porque, como algunos argumentan, se sabía que iba a ser una catástrofe para muchos sectores iba a decir de la agricultura, de la economía mexicana, pero entre otros sectores económicos, la agricultura fue muy golpeada, ¿no? Y pues, bueno, operaciones como la de Gatekeeper, pues fueron de las que fueron poco a poco militarizando, aparecen los primeros fence, los primeros muros fronterizos, etcétera. Y pues ahí pueden ver cómo los van construyendo y ya no estamos ahí cotorreando como en la foto anterior en la frontera, pero ahí ya se empieza poco a poco a equipar. La Border Patrol, la patrulla fronteriza también aumenta sus efectivos y pueden ver el mismo lugar, la misma foto, pero bueno, no es la misma foto, pero es el mismo lugar, el antes y después, ¿no? Hoy en día tenemos doble frontera, tenemos toda la tecnología, detectores de calor, detectores de movimiento, luces toda la noche y anteriormente pues pueden ver ahí como que sí había una bardita, pero estoy seguro que algunos tienen barda más elevada en su casa actualmente que esta bardita que separaba a los dos países, ¿no? Y pues la consecuencia nefasta, tremenda y absolutamente trágica es esa foto. Se ve toda la tecnología que está detrás con esos pilares y bueno, si salen del aeropuerto de Tijuana es muy claro porque está pegado a la frontera y lo primero que ven en el bulevar que está ahí son estas cruces y esos ataúdes, ¿no? Recordando con nombres, fechas, apellidos, cuando se pudo identificar las personas que fallecieron en este terrible intento. En el sexenio de Felipe Calderón, con toda esta, ya sabrán un poco de la historia, obviamente no hay una sola versión oficial, pero con todo ese conflicto postelectoral del 2006, sin haber precisamente anunciado en su campaña electoral Felipe Calderón que iba a entrar a una guerra contra el narco, como se llamó después. Al contrario, él se presentaba como el presidente del empleo, era su gran lema del 2006. Y un poco de la nada, pero con el apoyo económico de Estados Unidos, hubo esa gran iniciativa que se llamó iniciativa, o se sigue llamando, ahorita Marcelo Ebrard salió diciendo que ya no va a seguir, pero pues, efectivamente no había seguido mucho en los últimos años, pero tiene su auge con esa militarización, ¿no? Las fuerzas policíacas, los ejércitos se van tecnologizando, entre comillas, se van equipando, el sistema policíaco, judicial, etcétera, ¿no? Y entonces ahí empieza poco a poco México a hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, en julio 2014, se firma este acuerdo, el Programa Integral Frontera Sur, perdón, no lo puse ahí desglosado, Programa Integral Frontera Sur, que es básicamente una frontera vertical, hacer que México ya no sea simplemente una línea divisoria entre dos estados en el norte y en el sur, pero que el mismo México verticalmente sea una frontera con varias líneas de control y de represión migratoria. Este plan oficialmente, obviamente tiene toda una jerga, la típica de que está hecho para asegurar una migración, pero segura, ordenada y regular, pero en realidad lo único que ha importado es lo ordenado, ¿no? Y para quienes hemos pasado o vivido un tiempo en la frontera sur de México, hemos visto cómo se transformó drásticamente, de tener unas garitas y unos puestos fronterizos, ahora ya son calles que están desviadas, gigantescos edificios,
como también parte de este gran plan de cooperación de la Iniciativa Mérida. ¿Por qué se hizo el programa Integral Frontera Sur? También bajo presión de Estados Unidos. En 2014 llega Estados Unidos a su pico problemático con menores no acompañados. 70,000 niñas y niños están en las jaulas, es lo que son, de Texas, y no saben qué hacer con ellas. Entonces ya Obama es cuando presiona o invita a Estados Unidos, los Estados Unidos mexicanos a parar esta migración, pero en el sur de México. Y bueno, se criminaliza mucho la migración irregular. A partir de este momento hay un sinfín de testimonios, de videos, fotos, pero también testimonios orales. Recuerdo uno donde una persona migrante, por huir de uno de sus múltiples retenes, se estaba ahogando en el agua, y pues un agente fronterizo mexicano del Instituto Nacional de Migración dijo, no, pues deja que se ahogue este pensativo. Así de sencillo, de deshumanizada la migración, y pues es cuando ya realmente empieza una cacería de migrantes en México, ¿no? Ha habido muchísimos casos aquí, saliendo de Santa Catarina, en Monterrey, rumbo a Saltillo, el caso de 2 chicos que fue documentado también, que dispararon en la espalda cuando estaban en el monte huyendo. Casos así que, pues bueno, el uso de armas debería de ser reservado cuando hay un verdadero riesgo, no cuando una persona está huyendo. Sin embargo, quiero que vean esta foto que también algunos han de haber visto, pero pues hay esperanza, hubo esperanza. A lo que voy con esta foto, que demuestra que en periodo prenavideño, como ahorita, miren, son agentes de la patrulla fronteriza que en finales de los 80 se disfrazaban para los niños migrantes, ¿no? Lo que quiero que vean ustedes, que son un público bastante joven, nacido en el siglo XXI o cerca, es que migración y contención, migración y represión, migración como un problema, no tiene que ser forzosamente así, ¿no? También existen otras formas de regular los flujos migratorios, existen otros enfoques que la mera seguridad nacional, pero volteando el enfoque, enfocándonos en la seguridad de las personas. Hay varios, bueno, enfoques teóricos que podemos platicar después, de seguridad humana, de seguridad ciudadana, y no todo verlo como una amenaza a la soberanía, porque esta criminalización que se hace por las armas de las personas migrantes, también se criminaliza las personas en sí, sus habilidades, sus aportes. No quiero sonar ingenuo, por supuesto que recibir 10,000 personas en una ciudad del día a la mañana, como en Tapachula, es algo muy complicado, es un reto. Pero piensen en todos los aportes también que pueden hacer personas migrantes, ¿no? Y yo que estoy en contacto con ellas y ellos lo veo, pero a diario, veo gente que tiene habilidades, personas haitianas ahorita que están llegando y que hablan portugués porque estudian en Brasil, español, francés, creo yo, algunos inglés, y digo yo, pues hablan más idiomas que yo, ¿no? Algo que tengo en mente, porque lo mencioné en una clase la semana pasada, un chico hondureño que había sido deportado de Estados Unidos, y él sabía la tecnología para usar las máquinas de la tabla roca, me acuerdo. Y él decía, pues es que esas máquinas que ellos se usan ni siquiera existen aquí en México. Entonces, tenemos a alguien equipado en capital humano, ¿no? O vean en todas las grandes ciudades los call centers ahí en inglés, pues hay muchísima gente que son personas que aprendieron inglés, entre otras cosas. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues es un negociazo para los grupos criminales, que es un actor. Muchas veces no lo mencionamos como si la migración fuera según el buen querer de los gobiernos, pero en realidad, y pues no me dejarán mentir quienes son fronterizos aquí, los dueños de las fronteras son parcialmente o totalmente, según los lugares, los grupos criminales, ¿no? Cuando tienen la nómina absolutamente desde el alcalde hasta el más pequeño policía municipal, las aduanas, etcétera. Y es algo drástico porque en este momento el tráfico de personas es un dineral, ¿no? Cuando te cobran 8, 9, 10, 12 mil dólares para pasarte a Estados Unidos, pues imagínense, multiplíquenlo por el número de personas. Y eso también, esa ausencia de posibilidad de una migración regular, legal, también fomenta este protagonismo de los grupos criminales, ¿no? Esa ausencia de Estado, esa ausencia de lo que llamé en el título de esta plática la inmediatez, ¿verdad? El hecho de estar implementando ocurrencias para a ver cómo solucionamos el problema de este mes, pues efectivamente siempre es un problema. Como decía un colega del Colegio de la Frontera Norte, ¿no? Él hablaba del caso de Tijuana especialmente, dice, no puede ser, en Tijuana en 2016 recibimos a 15,000 haitianos, y de 2016 a la fecha, no, 2015 a la fecha, porque eran 6 años, todavía parece que es la primera vez que estamos recibiendo a migrantes y haitianos. No se ha hecho nada más que carpitas y dar sopitas calientes, y pensando que el fenómeno se va
a eliminar, a desaparecer por sí mismo. No, pues ustedes saben, han leído la prensa, la misma ONU está calculando que de aquí a 2050 tengamos 216 millones de puros refugiados climáticos, solamente por cuestiones de calentamiento global. Imagínense todas las otras, ¿no? Y dentro de este peligro, pues las mujeres, niñas y las personas de la diversidad sexual son particularmente expuestas a abusos sexuales, a explotación sexuales, a violaciones, a desapariciones. Hace un tiempo estábamos hablando de esto de la vacuna mexicana, ¿no? Pues hay varias mujeres que conscientes que existe una alta probabilidad de ser víctimas de algún tipo de abuso sexual en México, se inyectan anticonceptivos antes de emprender el viaje para cruzar a México, ¿no? Imagínense el nivel de necesidad para aceptar siquiera esa que existe una clara y muy alta posibilidad de ser víctima de abuso, por no decirlo violación, y aún así tomar esta decisión, ¿no? Es que los factores de motivantes para salir de su país realmente son fuertes y no es por complacencia. Ahorita les voy a proporcionar un par de fotos un poco fuertes, entonces si alguien tiene el corazón ligero o no quiere verlas, pues que voltee la cara y ya les diré cuando las puedan de nuevo volver a ver a su pantalla. Aquí están, no son tan fuertes para mí porque creo que todos vemos periódicos y barbaridades y media más fuertes, desgraciadamente, en este país desde hace ya muchos años. Aquí a la izquierda está una foto de la matanza en 2010 de San Fernando, Tamaulipas, 72 personas. Masacres así ha habido varias y muchas en México. Esta se supo porque hay una persona, un chico ecuatoriano que pudo salvarse haciéndose pasar por muerto y se salvó y él denunció. Pero es una bodega en San Fernando, Tamaulipas, donde todas esas personas, hombres y mujeres, se rehusieron en trabajar con el narcotráfico. Ellos les dijeron, trabajen para nosotros, sean sicarios, trafiquen drogas. Ellos dijeron que no. Bueno, si no jalas para mí, no me sirves. Tamaulipas, a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero lo que me sorprendo ver, como la memoria colectiva en Nuevo León ha erradicado otro caso que es este a la derecha, aquí en Cadereyta, Nuevo León, hay otra cosa que la refinería de Pemex. 2012, 49 personas destripadas, migrantes en su enorme mayoría. Y cuando digo destripadas, disculpen las palabras, pero realmente eran personas, no eran cuerpos, no eran ni cadáveres, eran bustos. Les quitaron las extremidades, todas, cabeza, manos, pies, 49 bustos, imagínense. ¿Por qué? Por tortura, por efecto psicológico, por mostrar que si aquí no pagas la cuota del narco no puedes emigrar en paz, también por complicar la identificación de estas personas, pues sin cabeza y sin huellas dáctiles, etcétera, pues es casi imposible identificar. Y esto sucedió acá, en nuestro estado. Ya pueden de nuevo voltear si quieren verlo. Esto es se estrenó esta semana, por eso se lo estoy poniendo. Son las 72 personas que murieron en San Fernando, lo que vimos ya en la foto anterior. Es un antimonumento que principalmente las personas familiares, aquí dice invitan familiares de inmigrantes centroamericanos, pero sí cabe recalcar que no había nada más centroamericanos, también hay brasileños y bueno, el chico que se salvó pues era ecuatoriano. Entonces, bueno, esa es pues en la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma. Y bueno, para llegar ahora en el sexenio actual, para que veamos, ya llevamos como 25 minutos, ¿verdad? Está bien. En el sexenio actual, ¿dónde estamos? Pues hubo, cuando llegó el presidente López Obrador en 2018, una ruptura con la política tradicional de represión y de contención. Él quiso emprender una política de apertura en 2018, conforme a lo que había más o menos anunciado en su campaña electoral. Nombró como cabeza del Instituto Nacional de Inmigración a Tonatiuh Guillén, que fue presidente del Colegio de la Frontera Norte durante mucho tiempo, actualmente investigador en el Centro Geo, que es a la vez un académico, pero un activista de cierta forma y alguien que ha acompañado la formación de políticas públicas desde hace muchos años. Un experto en todos los sentidos de una migración sensata, humana, realmente ordenada, regular y segura. Sin embargo, ustedes saben lo que sucedió, tal vez se acordarán, en principios de 2019, el chantaje a los aranceles de Trump, que dijo, oye, México, yo no quiero que permitas que los migrantes siquiera lleguen a mis puertas. Si no lo haces, de aquí al final del mes te voy a subir de 5% todos tus aranceles. Pues imagínense el golpe a la economía mexicana. Y luego Trump siguió diciendo, oye, si no me cumples cada mes, te voy a aumentar 5% hasta llegar a 25% de aranceles, que ya es como irrealista.
México en una relación de poder desigual tuvo que ceder y efectivamente es cuando esa red, por ejemplo, esa Guardia Nacional recién estrenada que supuestamente iba a ser para luchar contra los cárteles, que realmente son los malitos en este país, y malitos es un eufemismo, por supuesto, pues la Guardia Nacional se votó un cambio legislativo para darle atributos de migración, de agentes migratorios que no tenían la capacitación, les dieron 2, 3 cursillos de derechos humanos para poder decir, todos nuestros agentes son capacitados en derechos humanos, y ya los mandaron. El primer movimiento fue 6,000 elementos del día a la mañana, pum, a cerrar la frontera sur. Hoy en día estamos hablando, creo que de más o menos 30,000 efectivos. Yo no sé ustedes, pero yo quisiera más ver a la Guardia Nacional luchando contra los cárteles que están azotando a este país que a hacer algo que aparte no tiene sentido porque no va a parar la migración así. Simplemente vamos a generar más violencia, más crisis, más racismo también como consecuencia última entre las personas y tensión social. Entonces, Trump implementa el MPP, que es el que está luchando ahorita Joe Biden para quitar el programa más conocido como Quédate en México, Remain in Mexico. Es el programa, el Migration Protocol, Protection Protocol, pero que en realidad no protege a nadie y mucho menos es un protocolo. Es una imposición, básicamente es, oye, si tú quieres solicitar refugio en Estados Unidos, te tienes que quedar en Estados Unidos, en México esperando tu turno. Y bueno, como a cuenta gota están pasando a la gente, se tardan, ¿cuándo? Pues, ¿cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Meses, etcétera. Entonces, las personas migrantes tenían que esperar en la frontera de México, en Reynosa, en Nuevo Laredo, en Matamoros, en Piedras Negras, y saben cómo está la situación allá. Luego vino el COVID, y con el título 42, que es una oscura ley de Estados Unidos, pero que permite rechazar a toda persona sin siquiera suspender todos sus derechos, suspendiendo todos sus derechos sin tener que suscribir a los convenios de Ginebra, los derechos a solicitar refugio, y pues bueno, por cuestiones de salud pública, ¿sí? Entonces, pues tuvimos una frontera norte de México con 80,000 personas esperando pasar a Estados Unidos sin fecha, una frontera totalmente cerrada, unos albergues y refugios de la sociedad civil también cerrados en la frontera norte, y pues el narcotráfico feliz de tener ahí carne humana para secuestrar, para explotar, para violar, etc. Y México le sigue haciendo la chamba sucia, y hoy, después de 2019, estamos llegando a un pico jamás llegado, y vaya que hace 5 años no pensaba que podíamos hacer más con el programa integral Frontera Sur que implementó Peña Nieto. Se banalizó totalmente el racismo, se liberó también en la sociedad mexicana, creo yo, la palabra racista. El licenciado Francisco Garduño lo sacaron, era el ex encargado de las cárceles a nivel federal, y lo nombraron en lugar de Tonatiuh Guillén a la cabeza del Instituto Nacional de Migración. Ya nada más con ese cambio es altamente simbólico, ¿no? Pones a una persona que ha acompañado las políticas públicas, que es una persona muy conocedora del tema, y lo quitas y pones a el carcelero en jefe de México. Para que vean, durante la crisis del COVID, Garduño también lo nombraron a la cabeza de una comisión para administrar los cadáveres, porque al inicio se estaban juntando muchos cadáveres de mucha gente que falleció por el COVID, y entonces le dijeron, ay, tú eres experto en necropolítica, tú sabrás qué hacer, ese es tu campo, ¿verdad? Entonces, realmente es muy preocupante, y este Garduño ha tenido, y mucha de toda la administración, cuando les hablo de una liberación de la palabra racista, él y otros de sus funcionarios tuvieron palabras como eso, de que los africanos, para hablar de todos los negros en general, así como que dijo que los iba a deportar hasta Marte de ser necesario, vengan de Camerún o de donde sea. Hay funcionarios de Chiapas que describieron a los haitianos como caníbales, que no nos vayan a ver como con cara de pollo rostizado, etcétera, etcétera. Palabras que en un estado, ya no sé por qué me acuerdo de lo de República Bananera ahora, bueno, fin del paréntesis, pero en un estado de derecho creo que pues sería motivo suficiente para exigir la renuncia de esas personas, ¿no? Pero un tipo como Garduño los multiplica y pues no pasa nada, ¿no? Tiene el espaldarazo de las autoridades. Y pues bueno, pueden ver aquí entre la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, sus grandes capacidades y capacitaciones de resultados de desarrollo humano y de derechos humanos, ¿no? Forzosamente, cuando ves estas imágenes y que luego dicen, vamos a negociar con la caravana, pues yo no quiero negociar tampoco con ellos. Cuando ellos te dicen, les vamos a dar papeles y van a Michoacán, a Guerrero, pues no hay mucha confianza que se pueda tener. Y el problema es que aquí medios locales de Nuevo León llegan haitianos para quedarse. Y titulares hay un montón que hablan de invasión, de avalancha, etc. Y yo pregunto, oye, 1,000 haitianos que llegaron a Monterrey más o menos, 1,000. Para quedarse, como que, llegan haitianos, porque ahora sí es visible que son extranjeros, son de tez negra, ¿no? Entonces ahí sí hay un grave problema, y lo que antes se escondía mucho en como un clasismo, pues ahora realmente pues aparece con lo que es un racismo, ¿no? Y vemos que efectivamente hay una
cierta irresponsabilidad de la prensa, de los medios en general, con estos titulares que efectivamente lo que hacen es fomentar miedo, temor entre la gente de buena fe que no conoce y dicen ahora, qué terrible. Aquí tengo en mi alacena un periódico de estos de que gratuito el viernes, no me acuerdo cómo se llaman, con 30 páginas de operarios y de anuncios, pues, donde para que vean que sí hay mucho empleo para mucha gente aquí en Nuevo León. De hecho, hay programas de empleo para migrantes también. Durante la pandemia, de manera más precisa, pues el Estado ha estado todo salvo presente. En un artículo que estamos por publicar, lo caracterizamos de la política de la omisión, ¿verdad? Como herramienta de control migratorio. El actual gobernador de Nuevo León lo dijo, ¿no? Pues ahora quedan todavía los reos y los migrantes. Como al final de la filita ahí están los que valen menos, ¿no? Los reos y los migrantes. Y bueno, lo que les decía, el cierre de frontera hizo que la gente se quedó en México abandonados por el Estado, y quien les hizo la chamba al Estado realmente es la sociedad civil organizada, porque no hubo iniciativas más que como lo están haciendo ahorita en Tijuana. ¿Saben qué está pasando en Tijuana? Hay un campamento de migrantes, ahora le están poniendo una cerca alrededor, ¿sí? Ya no es un muro, es una cerca. ¿Por qué? Porque va a reabrir la frontera con Estados Unidos el 8 de noviembre y no quieren que sea feo. Y lo peor, el colmo del cinismo es que dicen es que es para proteger a los migrantes. Los parqueamos así como en un campo, o los concentramos en un campo a cielo abierto para protegerlos, ¿no? Y bueno, en la sociedad civil quiero enseñarles algunas cosas que se hicieron aquí. Por ejemplo, estas fotos vienen de Casa Nicolás, aquí en Nuevo León. Está bien padre y paso rápido, pero para que vean actividades, etcétera. Pero, por ejemplo, acá a la izquierda son personas que eran analfabetas, no sabían leer y escribir. Y este señor que ven a la izquierda también es un migrante, nada más que él tenía un grado, era ingeniero, no me acuerdo en qué. Un hombre muy estudiado, nada más que por cuestiones de inseguridad tuvo que huir de su país también. Y les dio clases. Él dijo, oye, ¿qué vamos a hacer? Estamos aquí encerrados semanas, pues les voy a enseñar a leer y a escribir a los que... Y miren, y al final hicimos así como una sesión con diplomas de que ahora sí sé leer, etcétera. Y pues no, hombre, hubieran visto ahí miren, se pusieron sus camisas más bonitas. Es como el mismo orgullo más que ustedes el día de sus graduaciones o nosotros el día de nuestras graduaciones, sinceramente. Entonces, para que vean que también hubo mucho aprovechamiento de esta pandemia. Y les puse aquí unas fotos más rápidas con afán, sinceramente, de humanizar a las personas migrantes y descriminalizar de otros eventos que se han hecho aquí en Monterrey, pero que no se sabe mucho, ¿no? Esto fue en la Casa de la Cultura, lecturas de poemas, cantos, con estudiantes mexicanos junto con personas migrantes. También hay artistas, este es de la mano de Damián Untiveros, el artista que estaba dando, él se llama Elvis Pacheco, es oaxaqueño, también hay migrantes internos, y pues bueno, que hacen este tipo de obras, que sinceramente, si no les dicen que es un migrante que no es experto en pintura, la verdad diríamos otra cosa. Ahí tienen también este chico en Casa Nicolás que estaba haciendo pinturas de este tipo, decorativas, muy para la sala de la casa. O estos dos que venían de dos países de Centroamérica, que lograron este tipo de obra muy en el estilo Jean-Michel Basquiat, etcétera, etcétera. Entonces vemos que pues, hay muchos talentos, dones, y es lo que les decía, ¿no? Hablar de los migrantes, pues esencializa, uniformiza, y no vemos que son terminados sin ver que son personas. Y esto fue el domingo antepasado, para que vean que hasta la fecha, ahora veo que es un poco, suena como comercial para cómics, pero no es el caso. Es una barda que estuvimos pintando el mural de La Paz. Aquí estoy yo en la escalera. Y pues bueno, este mural antes estaba feo, sucio, y pues bueno, ahí quedó. Y fue un momento bien bonito, porque hay mucha gente. Hay un chico, por ejemplo, haitiano que vino cruzó toda la ciudad para venir a apoyar, ¿verdad? Aparte de los mismos huéspedes del albergue, estuvieron ahí apoyando a la pintura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual? Para resumir, pues el problema en México es que los derechos humanos topan con la ley porque está basada, y me lo dicen los mismos abogados, en la sospecha. Tú me tienes que demostrar que tú realmente eres refugiable, todo se basa en la sospecha. Tienen instrucciones en México como en Estados Unidos de no creerle a la persona hasta que demuestre que sí podemos darle una visa. Estamos llegando a un récord histórico en México de 120,000 solicitudes de refugio, cuando en 2014-2015 eran todavía 6,000, 8,000 al año. Imagínense la progresión. ¿Por qué tantas? Ese es el problema, es que no hay de otra. Entonces, no existe en los textos legales, en la ley de inmigración, hay una visa humanitaria, pero que no aplica, que es temporal, etcétera. Entonces, los mismos del Instituto Nacional de Migración les dicen, no puedo hacer nada por ti, ve por favor a solicitar el refugio. Pero muchos no quieren solicitar el refugio, quisieron una visa temporal para quedarse aquí mientras puedan ir a Estados Unidos, mientras acabe la pandemia, oye, quiero trabajar 6 meses, luego me voy, ya no voy a ser un tema para ti. Pero no. Entonces les obligan
y los manda de ahí, y la Comar resulta que está colapsada. La Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, empezó aquí en Monterrey a tener unas oficinas dentro de migración, por cierto, que muchos migrantes no querían ir, pero con personas que nunca habían trabajado en el tema del refugio, no sabían ni el proceso, ¿no? Son los mismos abogados otra vez de la sociedad civil que los tuvieron que capacitar. Para que vean, los refugios, los albergues para migrantes, ofrecieron sus abogados para capacitar a los dos de la Comar que llegaron primero. Y es la única vía, es lo que les decía. Y entonces, las personas que realmente necesitarían un refugio porque tienen su vida muy amenazada, pues los plazos están tardando. Ahorita la Comar está dando citas para marzo, abril o mayo de 2022. Imagínense, pues ¿qué hacen? Pues muchos desisten. Luego les puedo platicar un poquito más del sistema de refugio en México. Algunas fotos recientes de pues cómo se ocupan, ¿verdad? Pues al final como tú, como yo, nos gusta jugar básquet, fútbol, convivir. Son seres humanos, insisto, eso es en la parroquia Santa María Goretti en el centro de la ciudad. Aquí pueden ver también a la hora de la comida. Y pues en síntesis, ahora sí, pues por eso, por explicando el título de esta ponencia, ¿no? Hay continuidades porque a lo largo de la última década y los últimos, desde los 90s, la continuidad es la migración como un problema y por lo tanto hay que resolverlo por contención y represión. Y, sin embargo, cada nueva llegada, como si fuera un brote de una enfermedad, pues ahí hay improvisaciones. ¡Ah! De repente hay migrantes en Monterrey, tenemos que hacer algo, vamos a poner asistencialismo, nada más. Tolditos y les vamos a dar de comer y unas vacunas por acá, pero no hay realmente una política global y esperemos que ahora con el nuevo gobierno a ver si la gente llega a pensarlo de esta forma. Hace falta a la vez reformar la ley migratoria porque lo expliqué brevemente, no incluye suficientes, no está adaptada a las nuevas poblaciones migrantes que llegan a México, pero también habría que cumplirla, porque si leen la ley de inmigración, otorgan muchísimos derechos a las personas migrantes, desgraciadamente en los servicios públicos la desconocen. Van al hospital y dicen, tengo derecho a la salud, ni saben que existe la ley, ¿no? Y se deja toda la responsabilidad y la carga a la sociedad civil, y por eso pues llamaría yo a una verdadera gobernanza. Instituciones internacionales como el ACNUR o la Organización Internacional para las Migraciones de la Agencia de la ONU están en la ciudad desde hace 2-3 años nada más. La iniciativa privada es muy deseada de ayudar. Un grupo como FEMSA ya está empleando en los OXXOs a refugiados, pero ellos dicen, pero agilícenme el trámite de refugio, yo los contrato, necesito gente, ¿sí? Pero pues como no hay una gobernanza colectiva de buena fe, que tenga una continuidad en el tiempo, porque también hay gobiernos que cambian cada 3 o 6 años y entonces cambia todo. Y para terminar, hay una consideración básica. Si quieren ver más allá del discurso y del oficialismo, el dinero. Tu presidente municipal, estatal, nacional te puede decir, sí, tengo una prioridad que es tal, pero ve a ver cuánto presupuesto le dan y este es el presupuesto para 2022. El Instituto Nacional de Migración, que es el que detiene, deporta, se le otorgó 1.700 millones de pesos. La Comar, para los derechos humanos o salvar a las personas y otorgarles refugio, 47 millones. 1.700 contra 47, pues ya tendrán una idea de cuáles son las prioridades actuales de nuestros gobernantes. Con esto termino. Espero no haberme ido muy rápido, pero voy viendo el tiempo, que son como 40 minutos, que me había comprometido a 40 minutos. Así que muchas gracias y pues deseoso de escuchar sus comentarios primero y eventuales preguntas. Muchísimas gracias, Philippe. La verdad es de que me ha emocionado particularmente tu ponencia. La verdad es de que nos das un panorama muy amplio, no solamente desde el ámbito gubernamental, regional, transnacional, sino también en lo local, que nos llama también a la acción, nos interpela para poder dotarnos de herramientas y salir incluso a la calle a poder unirse a la organización o formar nuevas organizaciones. En ese sentido, hay muchas preguntas y comentarios que se abren. Yo invitaría a las y los compañeros acá que puedan liberar su micrófono, su cámara y puedan emitirlo, sino también por escrito aquí en el chat. Comentarte pues que ya habíamos también, bueno, le daré prioridad a los comentarios de las y los compañeros acá, pero comentarte que habíamos discutido ya un tema de Bustamante, ¿no? Que fue director del COLEF, también que acaba de morir hace poco, pero gran conocedor del tema de la migración. Salieron, hay unas preguntas en el tintero que yo tengo a raíz de esas conversaciones.
Y bueno, las haré si hay tiempo, pero le daré prioridad. Primero está Analu y después está Silvana. Adelante. Hola, profes, buenos días. Hola, profe Filip. Bueno, sí, como comenta el profe, estuvimos hablando de esto en clase y mi pregunta era, o sea, con base a su perspectiva, además del presupuesto que mencionó ahorita al final, ¿cuáles cree que sean como los puntos clave que debe de tener una reforma migratoria o una nueva agenda migratoria para mitigar la vulnerabilidad que tienen los migrantes en territorios fronterizos? ¿Cómo quieres que sea, Felipe? ¿Una pregunta-respuesta o juntamos con la de Silvana y te pasamos la palabra? Igual y escuchamos la de Silvana, igual y se complementan las dos preguntas. Gracias. Adelante. Claro, bueno, mucho gusto. Bueno, mi pregunta era más dirigida acerca de pues acerca de su expertise, ¿qué podría aportar sobre el tema en el sentido de cómo una vez leí que las mismas encuestas acerca de la discriminación o la percepción de migrantes aquí en México están ya de por sí como sesgadas por la hipermasculinización del proceso migratorio y cómo, o sea, al mismo tiempo hacer preguntas y al mostrar estas imágenes, pues, de fenotipos del migrante, muestran a un hombre y así, mostrando una realidad androcéntrica, cómo esto puede afectar a, pues, a comprender a comprender el proceso, ajá, ¿en qué sentido? Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Analu, Silvana. Qué bueno que las vea. Hacía mucho. Primero, tu pregunta, Analu, sobre qué hacer. Bueno, creo que, así como les decía, ¿no? Hay un diálogo necesario entre jefes de estados al más alto nivel y hay una necesidad de permear todos los acuerdos. ¿Saben? Es como los textos de derechos humanos, ¿no? A nivel en el derecho internacional. México no ha firmado ni uno, ni 10, ni 15, ha firmado absolutamente todos. Es más, los promovió, ¿sí? La Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, así se llama de larga, la promovió México. ¿Por qué? Porque la quería para exigirle a Estados Unidos. Pero ahora que se le está, entre comillas, volteando, pues yo mismo promoví algo y ahora yo tendría que otorgar estos derechos. Igual el Pacto Mundial sobre las Migraciones firmado en Marrakech bajo el paraguas, digamos, de la ONU en 2018, no se le exigió a México que fuera tan activo. México pidió, junto con Suiza, fueron los dos cofacilitadores del texto a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, como dice el dicho, ¿no? Cándil de la calle, oscuridad en tu casa. Eso lo digo porque parece que cuando hacemos algo a nivel macro, a nivel lo más general posible, pues tenemos que aplicarlo y ver la aplicabilidad, la misma ley de inmigración que estoy mencionando. Empezando con aplicar todos estos instrumentos sería un primer buen paso. La misma ley de inmigración. ¿Qué te puedo decir? Impartimos una capacitación en 2017 a policías municipales de la área metropolitana, hablándoles de la ley de inmigración en 2011, fíjense, ¿no? 6 años después. Y un señor, un bonachón, y muy sincero porque estuvo muy padre, hubo mucho ambiente de mucha confianza, no era para juzgar, pero él dijo, oiga usted, ¿y esa nueva ley que me está mencionando? Yo, ¿what? Esa nueva ley fue hace 6 años, como que no están enterados, o sea, me acabas de decir que detienen a migrantes y que los ven a diario, pero no estás enterado ni siquiera del marco legal. Entonces, bueno, pero hay otra iniciativa que se está armando en todo el corredor meso-norteamericano que se llama la iniciativa Causas Raíces, que agrupa un montón de organizaciones de Estados Unidos y de Centroamérica, de México, y efectivamente, ¿no? Analu, hay que atender a las causas raíces. No hay receta milagrosa, no es firmando un acuerdo entre Trump o Biden y López o quien sea, no se va a resolver esto, ¿no? Eh, entonces, claro que atender, en este sentido, y igual es un dicho polémico, pero la idea de sembrando vidas, que muchos han caricaturado como, estamos sembrando arbolitos en Centroamérica y con eso queremos, bueno, pero es algo, no digo que esté necesariamente bien hecho, etcétera, es un esfuerzo muy aislado y no hay que esperar peras al olmo, pero con este tipo de iniciativas en un marco de colaboración sí podemos empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Eh, pero claro,
y eso lo aprendí desde que era estudiante en ciencias políticas, la voluntad política es fundamental. La voluntad que muchas veces choca con las preocupaciones electoralistas. En 2022 hay elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Tenemos un Donald Trump que está afilando cuchillos ya se perfila para ser precandidato republicano para 2024. Biden tiene ahí la espada sobre su cabeza de la migración y él tiene mucho que perder con el tema. Entonces, a partir de ahí, ya te diría que mi pronóstico es muy negativo. Después podemos pensar, bueno, si Estados Unidos es así y realmente hay una situación que es muy específica allá y no vamos a poder contar con ellos, ¿qué sí podemos hacer nosotros, no? ¿De qué forma podemos ir mejorando? Con voluntad, sin prepotencia, abriéndose a la sociedad civil. Como les comentaba, aquí más o menos las personas de la Comar en Monterrey se capacitaron con abogados de la sociedad civil. Bueno, pues igual, qué padre que los gobiernos locales, etcétera, vayan y que se haga esa gobernanza a nivel local, que las y los académicos, como en Nuevo León más o menos, se están organizando y también están tomándose en cuenta por las autoridades locales. Eso está padre, ¿no? Por ejemplo, formamos una red de académicos junto con gobierno y junto con sociedad civil. Entonces, eso sí ha servido a revisar protocolos de atención a personas migrantes, a revisar proyectos de ley, etcétera, yendo a hablar con los congresistas, etcétera. Entonces, bueno, no es solución milagrosa, pero todas las componentes de la gobernanza en general pues son las que debemos de implementar. Y claro, y hago el vínculo con la segunda pregunta de nuestra querida Silvana, empezó a hablar de discriminación, ¿no? También eso es fundamental, tenemos que fomentar tenemos un grave problema, creo, con la aceptación del otro. El otro, quien sea, el que no es como yo, el que tiene otra orientación sexual, el que que pertenece a un grupo étnico distinto, el que habla con un acento, el que es de otro género, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que eso es bien importante fomentar como competencia transversal general en las escuelas, en las familias, aceptar el otro, porque incluso si estuviéramos así 100% puros mexicanitos acá, que bueno, yo no lo soy, pero me incluyo, pues tenemos muchos problemas. Estamos en una ciudad donde tenemos una estratificación social, una marginalización. Dentro del mismo municipio puedes tener una calle o una barda que separa literalmente dos zonas, ¿verdad? Vean los que conocen aquí, pues enfrente del Costco de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, se ve muy claro porque hay una loma frente a ti, ves una barda y de un lado tienes casas blancas muy burguesas y del otro lado la colonia Canteras, donde hay pueblos indígenas, muchas personas indígenas que están concentradas y es el mismo municipio de San Pedro, ¿verdad? Entonces, bueno, esa educación a la alteridad, a la tolerancia, no se fomenta tampoco en un día. Es un reto mundial, no crean que es nada más acá la discriminación que va en aumento, efectivamente, lo mencionó Silvana, hay estudios a nivel nacional del CONAPRED, a nivel local del Consejo Nuevo León o de otras iniciativas como Vamos Nuevo León, que efectivamente, por el simple hecho de ser distinto, no le daría hospedaje a alguien, no le daría un empleo a alguien, no le daría... ¿Sí? Estamos trabajando mucho sobre esto, ¿no? La percepción de las personas migrantes como amenaza a la seguridad, amenaza a la salud pública, siempre como amenazas cuando en realidad una quinta parte de acá, de Nuevo León, depende de otra parte. Estoy seguro que en el público que tenemos el día de hoy, todos y todas, o casi, tienen algún tío o tía que está del otro lado de la frontera, o un abuelo que viene de otro estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y para seguir contestando un poco la pregunta de Silvana sobre esa hipermasculinización, cuesta tiempo adaptarse, entiendo que queramos que sea ya. En la feminización, depende de dónde estamos hablando ahí mucho. Efectivamente, los flujos migratorios tradicionales de Centroamérica son mayoritariamente masculinos. Pero se están feminizando de forma muy rápida. Sin embargo, hay otras partes del mundo donde es mucho más obvio que son mujeres las que están emigrando, ¿no? Entonces, y es extremadamente, aprovecho para decirlo, es extremadamente difícil. No es lo mismo y hay una visión un poco interseccional, no es solamente si el origen, la pobreza, el sexo, la raza, entre comillas, etcétera, ¿no? Ser una mujer migrante es muy complicado. Pero también habría que ver entre mujeres que son madres y mujeres que no tienen hijos. Hay
lo que yo veo como un síndrome de la mala madre y se quejan mucho de esto, ¿no? Porque pues en el espacio público, si una mujer migrante viaja con sus hijos, le dicen, tú eres una inconsciente, qué mala madre eres porque llevas a tus hijos y te das cuenta, los estás exponiendo como un juicio muy prepotente así. Pero también si esa misma madre, si tiene hijos, los dejo en el país de origen con la abuela, con la tía, pues dicen, pues qué mala madre que abandonaste a tus hijos, eres bien egoísta, tú nomás buscando los verdes, los dólares, pues. Y bueno, mala madre o mala madre, no hay de otra, ¿no? Entonces, ahí también, donde, pues, y yo creo que también, bueno, a mí me gusta mucho el papel que tienen las universidades, mínimo en Nuevo León, que tienen una capacidad subusada, en mi opinión, pero que poco a poco se están involucrando con iniciativas. Antes la universidad, hace 20, 30 años, era meramente técnica y académica. Ahora, pues ustedes lo saben, ¿no? El ponerse al servicio de los demás, las iniciativas ciudadanas, los grupos estudiantiles se abren al mundo, ¿no? A pesar de que los campus todavía están muy fortificados, ¿no? Y pues creo que, y espero que ustedes acá, que son las y los líderes de mañana, ¿no? Yo creo que eso es como nuestro superpoder como profesores, ¿no? Hacer que ustedes piensen, se sensibilicen y tomen sus propias decisiones después, pero me queda claro que si ahora somos 33 en este salón, ustedes van a tener poder económico, van a dirigir empresas, van a tener poder social, van a estar en los consejos ciudadanos muy vistos e influyentes, van a estar en política, van a estar... Entonces, pues bueno, ahí esto sirve también muchísimo. Pero pues sí es cierto que falta, y cuando veo el actual gobierno que mencionó que íbamos a tener políticas, todas las políticas con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos, yo digo, pues ya te estás, o sea, qué bueno que en el discurso sea el caso, pero efectivamente en el tema migratorio no hay consideración para las mujeres, la cuestión de la menstruación también en contexto de movilidad es algo extremadamente complicado. Tenemos mujeres que toman medicamentos para desplazar su ciclo natural con tal de no menstruar, porque es todo un problema para ellas. Entonces, definitivamente, y pues incluso la sociedad civil está muy limitada. El Estado está totalmente o casi totalmente ausente, la sociedad civil es muy limitada. Aquí en Nuevo León estamos en La Gloria, en la zona fronteriza, donde hay una presión demográfica, o en el sur, no necesariamente las mujeres están muy en seguridad en los albergues. También hay que ver esto, ¿verdad? Los fenómenos de discriminación, de acoso, también se reproducen dentro de las mismas, el modelo patriarcal, el machismo. Lo veo acá en algunos albergues. Está padre cuando ves que hay, por ejemplo, hombres que después de 2 semanas en el albergue dicen, no, ustedes no hagan nada, nosotros vamos a agarrar los trapeadores y, pues qué padre, y se ve bonito y hasta foto le quieres sacar. Porque también los albergues, la verdad, celebro mucho su trabajo porque hacen esa labor de educación de que, oye, papá, si tú no quieres agarrar un trapeador aquí, si crees que es la chamba de una mujer, pues no estás para tener ese techo y esa comida que te vamos a dar. Aquí no hay nadie que va a juzgar, nadie que... Y entonces es bien bonito ver señores que están en un contexto de mucha vulnerabilidad, necesidad también, pero que en contexto de migración se siguen educando de estas cuestiones y se fomenta también pero pues son iniciativas locales, no hay perspectiva de género en los asuntos migratorios, no hay política, por lo menos, creo que tu pregunta era a nivel local, ¿no? Pero bueno, en Nuevo León hasta ahorita no ha habido una política de atención integral a personas migrantes. Lo único que ha habido es una serie de convocatorias para obtener recursos desde el año 2017 para acá. Y ya, es como que cada una vez al año les vamos a dar un poco de recursos a una decena de organizaciones que quedan seleccionadas después de competir. Ahí les da recurso, ustedes me entregan cuentas y hagan lo que quieran, pero yo de Estado no hago nada, ¿no? Entonces, pues esperemos que ahora sí, en esta Secretaría de Inclusión que están haciendo y que me parece una buena iniciativa, pues se llegue a estos programas. No sé si contesté sus preguntas. Sí, gracias, profe. Y gracias, profe. Muchas gracias. Pues hay otra pregunta acá y a mí me gustaría ir hilando un tanto cómo es que, o más bien resaltar esto que tú dices de las raíces, ir hacia las raíces, hacia las causas profundas del fenómeno social que estamos avanzando, porque pareciese, ¿no?, que muchas veces también queremos que el Estado lo resuelva todo, como si realmente el Estado tuviese una varita mágica para ello, y la verdad es de que el fenómeno es mucho más complejo. En ese sentido, pues pensar o más bien repensar incluso las mismas relaciones internacionales, el mismo estudio y la misma acción política más allá del Estado, pensar en que la política se hace, o lo político se hace también desde la organización social, y cómo es que incluso hoy se nos empieza a complejizar también con el cambio climático,
con toda esta emergencia ambiental que tenemos, ¿no? En el marco de la COP, ¿no? Que estamos aquí y que tenemos que reflexionar todo ello. Estaba viendo un dato impresionante de cómo pues, se ha disparado la migración interna en varios países, pero también internacional, a raíz de las problemáticas climáticas que tenemos, de cómo también, como ya lo venía aquí colocando Silvana, el patriarcado es una cosa que hay que abordar, entender, el colonialismo también, y claramente la desigualdad generada por el sistema económico, ¿no? Eso son cuestiones que sobrepasan incluso los acuerdos internacionales. Y nomás como también resaltar otra cosita que comentaste que me pareció bien interesante sobre esta especie de frontera vertical, ¿no? Porque trayendo una experiencia personal, a mí se me hacía raro, yo no alcanzaba a entender cómo es que los filtros migratorios se estaban emplazando a lo largo del país, ¿no? Recuerdo mucho que nos detuvieron en un autobús en Coatzacoalcos, pero también en Coatzacoalcos, Veracruz, pero también por allá de Cuautla, Morelos, también en Oaxaca, en Chiapas, pues está lleno de como guardias migratorios ahí parando a la gente. Entonces decía, bueno, ¿por qué tan adentro del país? En Chiapas lo podía comprender, pero ¿por qué tan adentro del país? Por ejemplo, en el estado de Morelos existe, ¿no? Y entonces, ¿cómo también tenemos que desnormalizarlo y cuestionarlo, ¿no? Es decir, ¿qué hace la Guardia Migratoria o el Instituto Nacional de Migración? Pues hasta acá, ¿no? Es decir, pues como pensar en el libre tránsito. Bueno, hay una pregunta de Alan que él nos quiere que nos hables un tanto de cuáles son los cambios de gobernanza migratoria con John Biden, ¿no? Como supongo, pensándolo a diferencia de Trump, incluso yendo hasta Obama, que sabemos que no fue nada, amigable con los migrantes también, ¿no? Y bueno, te doy la palabra. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Insistiría nada más en el último punto que mencionaste, el modelo el modelo económico hegemónico, ¿no? La explotación. El modelo económico genera básicamente, no quiero decir todas, pero casi todas las problemáticas que estamos mencionando, desde el cambio climático, lo más planetario, hasta la explotación laboral, la pobreza, la violencia estructural. Bueno, hay varios autores que les podría mandar ahí si quieren leer sobre vulnerabilidad estructural, sobre violencia estructural, que rebasa por mucho lo de la delincuencia que azota las grandes ciudades. Totalmente de acuerdo. Sí, la pregunta de Biden. Ok. Pues bueno, Biden llegó en un contexto muy complicado, con una bomba de tiempo que le dejó Trump, ¿no? Con eso del programa, el MVP, Quédate en México. Con las manos un poco atadas, según yo, porque no puede renovar o cambiar totalmente o cancelar todo lo que hizo Trump, porque si no, si, ay, vénganse todos, pues puede ser un muy mal mensaje. De hecho, hemos visto en la retórica, ahorita ya incluso Kamala Harris fue a Centroamérica, a México, y dijo, no, vengan, no, los vamos a recibir. Y el Ken Salazar, el nuevo embajador de México, de Estados Unidos en México, es mucho más enfático de que no vengan, no hay espacio, no los queremos, ¿no? Sin embargo, hay voluntad, definitivamente. Tuvo cierto valor político Biden diciendo que, aunque es cierto que los cambios que él desea nos van a traer a más personas migrantes, aún así no podemos aceptar seguir con un sistema violento y brutal. Creo que eso, reconocerlo, es muy cierto, pero pues Biden ya va a entrar al 8º piso pronto y él tiene 60 años de experiencia política y sabe que el costo político de la migración es absoluta, es una bomba de tiempo para él. Lo que para Trump era su mayor fortaleza, porque para Trump era muy fácil, era la víctima, ¿verdad? Era Superman contra el mundo, ¿no? Entonces, si me dejan bloquear toda la migración, Trump salía como el héroe y que miren, yo les dije, yo soy el que les cumplo. Y si no lo dejaban, si había problemas migratorios, pues miren, es el Congreso y los liberales que no me dejan trabajar. Ganaba o perdías, terminaba ganando. Al contrario, yo voltearía el asunto para Biden, pues tiene todas las de perder, ¿no? Que le critiquen en su propio partido político o su propio campo político, porque sí hay pues personajes ya muy mediáticos que le están criticando, y pues a la vez
La oposición pues está muy al pendiente de lo que está haciendo. Ha querido cancelar, lo canceló de hecho el programa de Quédate en México, pero hay un juez federal que ordenó restablecerlo y entonces ahora están en la puja, en la batalla legal de que sí o no, pero por lo pronto sí lo están restableciendo, ¿no? Entonces, realmente lo que puede hacer Biden es muy poco. El título 42 también, ese título 42 que es el que ahorita está, pues porque el Biden siempre dijo, no, el quédate en México, el remain in México, el MVP lo vamos a quitar, pero jamás habló de quitar el título 42, que es el que ahorita permite devolver a absolutamente todas las personas sin ningún tipo de trato, ni de juicio, ni de siquiera escuchar lo que tienen que decir, ¿no? La cuestión de los menores no está mejorando mucho, no hay espacios, si en México no los hay, pues en Estados Unidos tampoco. También algo que hay que mencionar y que no se está mencionando ahorita es, hay una subcontratación, el outsourcing que tanto se habló en México, de la cuestión migratoria en Estados Unidos, incluso con cercanos a Trump que están haciendo un negocio. Es que esa política de represión es tan absurda, sigue creciendo, y no hay facilidades, no hay centros de detención. El mismo ICE, la policía migratoria, está contratando a privados para que les hagan el trabajo. Oye, yo no tengo ya celdas, entonces tú construye, yo te pago cientos de millones de dólares al año para que tú, con colaboración conmigo, pues lo estés haciendo, ¿no? Entonces, realmente es algo que hay un margen muy limitado y cada vez se va reduciendo en el discurso, eso de que han dicho Harris y Ken Salazar, de que no vengan, no los queremos, pero también no se acuerdan esas imágenes ahí, como los cowboys fronterizos ahí que estaban a caballo y estaban atrapando a migrantes así como si fueran ganado. Bueno, cuando vemos ese tipo de prácticas, por mucho que después ante las protestas internacionales, porque no crean que es nada más aquí en México que están, pues a nivel mundial dijeron de Estados Unidos, ¿qué estás haciendo, no? Bueno, por mucho que los condenen, es como siempre en México cuando pasa lo mismo, cuando hay, como vimos en una foto, un agente de inmigración, que por cierto es un agente administrativo, no es un policía, no tiene derecho a arma, es un administrativo que patea la cara de un migrante, siempre dicen, no, pero no es cierto que hay racismo entre nuestras filas. Es un agente que actuó mal y lo vamos a sancionar. Y pasa lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Son dos agentes que tomaron una iniciativa que no sabemos dónde. Y pasa lo mismo en todos los servicios públicos, ¿no? En el registro civil no quiso registrar a mi bebé a pesar de que tiene derecho. Es ese agente que, etcétera, etcétera. Servicio de salud pasa lo mismo. Entonces, bueno, Biden tiene buenas intenciones. Tal vez logre quitar el MVP y ese programa de Remain in México, el título 42 hasta que el final de la pandemia realmente, si es que llega, lo va a quitar, que es muy conveniente porque si gana en el MVP podrá decir, miren, yo mejoré la situación de los migrantes, pero no va a quitar el título 42, entonces en el terreno no va a cambiar mucho. Y a medida que nos vamos acercando a las midterms, las elecciones de medio término, pues creo que muy poco va a poder hacer, porque sus oponentes políticos lo están esperando y ustedes saben que en un mandato presidencial de 4 años pues ya están trabajando, pero pensando en la siguiente elección y sea quien sea el mismo Biden o Kamala Harris como candidata demócrata o otra persona, los demócratas, es que los republicanos están muy unidos en contra de la migración en este sentido, ¿no? Hay pocas voces disidentes, los republicanos, la franja centro-izquierda, pues hay gente que sí claramente está llamando a una reforma migratoria integral, pero lo veo muy difícil. El tema de los Dreamers también, acuérdense, todos esos chicos y chicas que no nacieron en Estados Unidos, pero fueron llevados en los brazos de sus papás siendo bebés y pues son estadounidenses realmente de facto, pero no de papel, ¿no? Entonces, pues eso tampoco, ya no se está hablando de esto y ahorita hay ciertas protestas, gente que le están recriminando a Biden de que, oye, hiciste muchas promesas, estuvimos creyendo en ti, pero a la hora de la hora, pues ya no hay mucho que estés haciendo, pero creo que el mismo Biden tiene poco margen, tanto en lo jurídico, porque hay jueces federales que lo van a atacar cada que intenta quitar algo, y mucho menos en lo político. Entonces no soy nada optimista. Si hay, creo que queda un minutito para una pregunta si alguien la quiere hacer. Yo añadiría, pues que además esta derrota en Virginia de los demócratas pone sobre las sogas, sobre las cuerdas a Biden, ¿no? Y le da como punto sobre todo a los republicanos y a Trump. Entonces no es halagüeño el panorama, como dices, ¿no?
Pues no hay en el chat ninguna otra pregunta. No sé si tú quieras cerrar, Philip, con algún comentario. Pues en este tema, como otros, invitar simplemente a que ustedes, como son más que estudiantes, son ciudadanos y ciudadanas, entonces que si quieren involucrarse, estoy seguro que puedan ir a ver en cualquier zona de la ciudad a alguna organización social. Ahorita hay mucha necesidad de manos, de voluntarios, etcétera. Entonces, vayan, propónganse, aunque sea un voluntariado temporal durante las vacaciones navideñas, por ejemplo. Y también les invito a diversificar, siempre es importante, sus fuentes de información. Acerca del tema de la migración, porque realmente los mismos periodistas, porque aparte de capacitaciones con policías municipales, hemos hecho capacitaciones con periodistas y ahí en confianza también reconocen que no saben de lo que están publicando. Entonces reconocen que desconocen el tema y que publican un poco. Entonces, bueno, hay una labor, ahí vayan a ver prensa internacional en español, El País, bueno, en español, la BBC, hay muchas cosas que son reportajes un poquito más de fondo, el Los Angeles Times, el New York Times en español, etcétera, para ver un poquito más de artículos de fondo, muy digeribles como quiera, y pues van a entender un poquito más lo que es la situación complicada. Y pues bueno, muchas cosas más, pero muchas gracias primero, finalmente, por invitarme y por escucharme a los demás. No, nosotras y nosotros que te agradecemos y gracias también por este llamado a la acción. Entonces esperamos que haga eco y que realmente haya una movilización, una comprensión, una ampliación y claramente estar siempre en este juego de entre lo internacional y lo local, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias de nuevo, nos despedimos y esperamos pues encontrarnos pronto en la presencialidad, Philip. Muy bien, hasta luego. Muy bonito. Hasta luego. Gracias.